día y noche exercé entre el sosuego para espantar a los pretendientes, la mujer le prendía el oficio de tejedora y el arte de vivir independiente. En sí guarda y ausencia un marinero aventurero y xostrón que ahora, 20 años después, volvía a casa borracho de Odisés y fediendo a perfume barato de serena. Después, Homero trampió la historia, claro. El astrónomo, Denis Díaz Ramos. Un pez vivía en tiempo nuestros, sumaba en año 365 lunes y juntaban en su cielo 1.500 peces. Un pez vivía en tiempo nuestros. Por eso escaecieron el su nombre los libros de la ciencia, los amos de la luz, esos que, del tiempo de un pez, vivían la más escura de mis nombres. Manuel García Baraño, Recordos. Y mirei para detrás del tempo, e volvíme lleno de pensamento, e púxeme a pensar na vida daqueles anos cando as corradas estaban con máis bella, e nelas non había tractores, nin autos, nin carros. E non me esqueceron os compañeiros que vían a escola de lonxe, algúns por carreiros ou camiños cheos de lama, apencando con dos viaxes de ida e volta, tanto pola mañá como pola tarde. E tuve reparando na vida de moitos delos. E pensei nos poucos que quedan en el lugar, xa que os demais, como nos indo, para fora, uns para cerca, outros para lonxe, algúns para moi lonxe, pero soñando todos co seu proxecto. E tendo entonces toda unha vida por delante, ilusións a feixes, e moitas esperanzas de que salise ben. Logo, como sempre pasa, hubo de todo. Arestegui Martín. De Héctor Pérez Iglesias volvería a facelo, pasará al Bastián, en el tendal que siempre quedaba desamparadamente descompañado, secando con la brisa estropajosa de la carretera. La piel de la ciudad, bellos yaguazos yacían como inminentes pies de lava. Fueron ejemplos, sí, a vida del camino. Pero, ¿a qué precio? ¿Pagó la pena? Ahora ya solo se quedase frente a la ventana, a burbullar de allí una pulsación milenta a veces empecipiar y ancianos contra los balcones del lugar. ¿Pagó la pena? ¿Volvería a hacer? Seguramente sí. Seguramente non podría evitar hacer otra cosa. Pero al sol diera tiempo a apagarse a luz en los charcos en antes de encontrar aquella respuesta. Y supo por ello que, después de todo, fracasara. Con Jesús Iglesias Fernández. Xavier Frías Conde, Transmisión. O máis grande falsificador de billetes de historia, coa cabeza cuberta, concede unha entrevista a unha cadea de televisión. A clave do seu éxito, pregunta a reportera. Secar os billetes, escúitase daquela unha voz de paisana. Hai que secar ben os billetes, outramente o proceso non serve. Nin as imprenzas, nin os restos dos arteluxos serven. Daquela, vostede un pioneiro, unha pioneira. Non, a pioneira foi mi mãe. Con ela aprendí a tender ben a bomba no tendedor. Fernández Pablo. Homenaje a Nenel Losada Rico. Los cuentos de la abuela. El cuentiquín que te cuento foi verdade, nina mía, pero pasou tanto tiempo que parece que foi mentira.
Había un home nel pueblo que se chamaba Silveiro, ya que facía madreñas porque ya era madreñeiro. Una noite que chovía, cuando ya estaba na cama, oyó chamar a la porta e asomouse a la ventana. «¿Quién va?» dixo o madreñeiro. Ya una voz aguardientosa contestou: un prove viejo que bien pedirte una cousa. Yo non podo darte nada, dixo Silveiro enfadado, porque todo cuanto tengo non lle mío, lle emprestado. Ya sin más, el madreñeiro puso piecho a la ventana e a pouco estaba roncando como un bendito na cama. Apenas amaneceu, despertou sobresaltado. Que pasaría chi fora que parecía un mercado? Levantouse a toda priesa e abrió la porta da casa. Dios bendito, aí delante estaba todo el pueblo en masa. Que demonios pasa aquí? Que queréis? Dixo Silveiro. Que devuelvas lo emprestado, que ya no es un madreñeiro. Ya sin más explicaciones, uno a uno foi pidiendo todo cuanto había en casa sin deixar gato nin perro. Lladrones, dixo, sabéis que cuanto tengo ya miedo? E a uno a voces contestou, pa que lo oyera todo el pueblo. Yo doy fe de que no lle así. Con qué papeles más tuerzo? Con los que que firmaste, y hay un testigo, este viejo. Y así acabó el cuento de aquel que fue madriñeiro, que anda con un saco al hombro de casa en casa pidiendo. Vale más decir la verdad, aunque nos duela al facer